Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, a través de Diario TV y también en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. El día de hoy vamos a conversar y compartir estos minutos con el abogado Carlos Vergara, quien nos acompaña habitualmente en nuestro programa a través de Radio Universidad de Chile. Carlos, buen día, bienvenido, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Alfredo, y muchas gracias por la invitación. Para tocar un tema, yo diría, tremendamente sensible, que muchos empresarios que nos están viendo y escuchando en este instante se van a sentir identificados. En algún minuto de su emprendimiento, cuando partió, cuando fue avanzando el desarrollo de la empresa, el crecimiento de la misma, seguramente se vieron enfrentados a uno de los tantos problemas que tiene hoy día la PYME en Chile, que es el acceso al financiamiento y, por otra parte, el endeudamiento, Carlos. Y que son, yo diría, instancias bastante complejas hoy día para justamente lograr una empresa sana, una empresa sostenible y que sea también sustentable en el tiempo. Exactamente, tal como tú dices, se han visto enfrentados, y yo diría que ha ido disminuyendo un poco en algunos sectores. Principalmente en el sector de las ventas y servicios se ha dado mayormente esta situación. No así en los emprendimientos en base a producción, en el fondo, o la creación de nuevos productos han tenido un mayor control respecto del endeudamiento, pero sí es una realidad que vivimos actualmente. Fíjate que hay, bueno, cifras, hay números. Yo me voy a tomar nada más que a modo de ejemplo mencionarte lo siguiente. 310.000 pymes registran deudas impagas en la Tesorería General de la República, información esto del año pasado, y hay un número importante de pymes, justamente micro, pequeñas y medianas empresas, que acumulan una deuda cercana a los 2.581 millones de pesos. Pongo esto nada más como un ejemplo, Carlos, para visibilizar este problema que hoy día tienen muchísimas pymes a lo largo del país. Y fíjate que es, por una parte, no contradictorio, pero por una parte estamos tratando de incentivar justamente el emprendimiento, que se creen más pymes, porque esto también crea, a su vez, generación de empleo. Se transforma en un círculo virtuoso. Pero yo diría que esta es una de las tantas patitas cojas de la mesa que hoy día tiene la pyme, fíjate, Carlos. Sí, exactamente. Yo concuerdo con las cifras que se mantienen, pero también tenemos que considerar que es una cifra que viene un poco de arrastre. Y vuelvo a reiterar que normalmente se daba en su época la creación de pequeñas empresas, pero estas eran dedicadas solamente a la compra y venta de ciertos productos, Claro. o productos que eran importados y que estos se revendían, digamos, en el comercio. Entonces, eso significó que estos mismos emprendedores tuvieran que solicitar créditos, ya sea para comprar estos productos, para hacer la importación directa, etcétera, etcétera. Y eso le significó el endeudamiento. Recordemos que también la banca tiene que cumplir ciertos requisitos para acceder a un financiamiento como empresa y que muchas veces no se lo otorgaba. Por lo tanto, quien debía endeudarse era el dueño de una empresa. Ahora, si es una persona natural o una empresa individual de responsabilidad limitada, se hacía la diferenciación, pero en el fondo quien respaldaba este crédito o a quien se le otorgaba era el dueño de la empresa. Yo creo que por ahí parte la dificultad. Fíjate que, bueno, vamos a tratar de tocar algunos temas que son, diría yo, los más representativos. Tú acabas de comentar algo interesante de destacar para ustedes que están viéndonos y escuchándonos en este instante. ¿Cuántos de ustedes se formaron a lo mejor como empresa, como persona natural? Y al formarse como persona natural, Carlos, bueno, el patrimonio de la persona queda bastante expuesto ante este tipo de situaciones que se pueden presentar. Sí. Sí, esa es la significación de la creación de empresas en el fondo, que el fin que persigue, por una parte, aparte del emprendimiento, es proteger un poco a la persona natural. Es decir, a quien crea esta persona jurídica es proteger ese patrimonio. Por lo tanto, al crear yo una persona jurídica nueva, un ente jurídico comercial, le entrego parte de mi patrimonio. Pero ese patrimonio queda radicado en esa persona jurídica y no afecta mi patrimonio personal. Eso queda protegido. Exactamente, queda protegido. Esa es una de las circunstancias que yo te explicaba. Como esta empresa es nueva, no tiene acceso al crédito por ser nuevo, en el fondo, Claro. salvo que presente un proyecto muy importante que lo quieran financiar. Tenemos casos de connotación nacional respecto de ese financiamiento. Pero si no tengo este respaldo para esta empresa, el respaldo crediticio, tengo que como persona natural conseguir esos créditos. Y eso significó finalmente que esta persona jurídica
o que esta empresa endeudara al dueño, ¿ya? Porque era el dueño quien solicitaba el crédito y traspasaba esos fondos a la empresa y no hacía el corte o no hacía la diferenciación. Es decir, mucha gente o muchos dueños solicitaban un crédito y lo pasaban, digámoslo en términos efectivos, lo pasaban a caja. Pero ni siquiera lo pensaron en un momento de hacer un documento entre la empresa y esta persona natural que solicitó el crédito que acreditara que él había solicitado un crédito y que le hacía un préstamo a esta empresa. Por lo tanto, después se vio todo en global. Por una parte, personalmente estoy endeudado con el banco. Y en segundo lugar, la persona jurídica está endeudada con el dueño. Claro. Por lo tanto, ahí es donde se produce ese quiebre y esa acumulación de deudas en el fondo. Fíjate que este punto que hablamos ahora, lo es el endeudamiento, el acceso al financiamiento, provoca estas estadísticas que pueden ser bastante desalentadoras cuando uno las mira, la cantidad de emprendimientos o empresas que van cerrando sus cortinas al cabo de 2 o 3 años, lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Y justamente muchos de ellos es cuando cometen este tipo de errores. Y aquí yo diría, Carlos, hay un factor relevante que tiene que ver con el manejo de la información. El ejemplo que tú acabas de dar, si yo no logro diferenciar y separar las aguas, obviamente al final va a salir perjudicada la persona natural y la empresa que tanto te costó formar y crear. Exactamente. Y nosotros, bueno, los que somos más antiguos, tenemos la concepción de que la caja o el cajón del negocio era la ganancia del día. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué decían antes los que tenían padres comerciantes de venta de productos? Decían, oye, necesito dinero para tal cosa. Ah, saca del cajón. Eso era. Por lo tanto, ahora con la empresa es diferente. Es decir, si yo le voy a prestar a la empresa, tengo que tener un documento de respaldo, lo que se llama normalmente el mutuo. Entonces, le hago un préstamo a la empresa y la empresa queda obligada a devolverlo. ¿Ya? Así como yo firmé un documento en la banca, yo tengo la obligación de perseguir, de pagar esa deuda, pero la empresa también tiene una obligación conmigo. Por lo tanto, me transformo en acreedor y también estoy cubierto respecto de esa deuda. Se ha ido avanzando en el tiempo con distintas leyes, normativas que van regulando este ecosistema que se ha ido fortaleciendo. Es una musculatura que de alguna manera se ha ido desarrollando cuando hablamos del ecosistema del emprendimiento, de la innovación y de la generación y creación de nuevas empresas. Está tu empresa en un día, que ha facilitado mucho la creación de empresas porque facilita el trámite. Hoy día lo que es fomento productivo del gobierno, Corfo, Cercotec disponen distintos instrumentos financieros para que el que emprende pueda tener acceso a poder de alguna manera darle cuerpo a esos proyectos que están ahí en carpeta. Hay mecanismos que hoy día te permiten instalar y desarrollar esa idea. Pero luego viene la segunda fase, porque Corfo, Cercotec, te facilitan un capital no reembolsable. De hecho, te acompañan, porque es uno de los beneficios que hoy día tienen. Te pasa, ¿no es cierto?, el financiamiento, pero también te van acompañando en la gestión, pero luego llega un instante en que te liberan y te quedas. Y ahí vienen también los momentos de dolores, en donde si tú no sabes administrar, si no sabes capitalizar el recurso que te ha ingresado, obviamente vamos a terminar endeudándonos una vez más. Exactamente, pero yo creo que tú tocas un punto muy importante, que es el saber. Entonces, en todo este trayecto, antiguamente uno accedía al financiamiento, ya sea el financiamiento directo, digamos, en que nadie te acompañaba en el fondo y tú tenías que aprender rompiendo en el fondo, Claro. o en base a errores. Hoy en día ha cambiado y justamente por estas cifras que tú has manifestado, se ha creado una nueva forma de emprender y que es desde el acompañamiento. Es decir, y vuelvo a reiterar, principalmente a la fuente de los productos. Es decir, yo creo un producto nuevo, cualquiera sea, tengo acceso a financiamiento en base a mi proyecto, a mi idea. El proyecto, si yo acudo a las personas correctas, técnicamente me desarrollan ese proyecto. Accedo al financiamiento, accedo al acompañamiento y accedo al aprendizaje. Aprender, Exacto, sí. él es el aprender a administrar mi empresa. ¿Ya? Nosotros tenemos mucha experiencia respecto de emprendedores y todos dicen, he tenido que aprender de todo. Eso es. Después de que aprenda, usted terceriza, si lo podemos decir, o entrega la responsabilidad a otro. Pero usted tiene que saber administrar. Ahora, estas cifras van a bajar. Yo confío en que vayan disminuyendo en el fondo de que todos estos emprendimientos
vayan siendo acompañados y no se enfrenten al fracaso, a menos que sea por otras razones, que sea al final del proyecto o que sea un producto que no sea comercializable en el fondo. Pero todo eso se va estudiando. Por lo tanto, el factor riesgo va disminuyendo. Hay otro elemento que incorporar a la conversación cuando uno habla de buscar lo que te genera el endeudamiento. Usted, que es dueño de empresa, esto lo va a entender perfectamente. Tiene clientes y esos clientes no le pagan al día. Te pagan a 30, 60 o 90 días. Y yo diría, la caja, el flujo diario, la caja chica, es tremendamente sensible para la pyme. Y cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, ¿a qué te lleva? Factoring, endeudarte, y eso te va haciendo generar esta bicicleta que en algún minuto te pasa la cuenta y por supuesto terminas en estas situaciones que son bastante lamentables, Carlos. Exactamente, ese es un círculo que ojalá ningún emprendedor o empresario entrara en el fondo. Pero la palabra clave nuevamente la has dado tú, el flujo. Como sabemos que ya están acompañados en el financiamiento, en el fondo, y he aprendido a administrar, también tengo herramientas para controlar este flujo. Es decir, tú nombrabas los 310.000 millones que habían morosos en la Tesorería General. Es decir, mi flujo tiene que estar manejado de tal forma que yo responda tributariamente, por ejemplo. O sea, que pueda pagar los IVA, ¿ya? Que pueda pagar los descuentos provisionales si es que tengo trabajadores. Ese es el manejo de mi flujo. No puedo estar trabajando con el cajón del almacén en el fondo. Pero esas son herramientas nuevas. Y a través de la tecnología también esas herramientas han llegado a todos los nuevos emprendedores. Fíjate, a propósito de herramientas nuevas, de legislación nueva también, hace un tiempo atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero debe ser ya un par de años, a propósito de todo lo que pasa cuando una empresa quiebra, cuando una empresa tiene que lamentablemente bajar sus cortinas por distintos motivos, hoy, bueno, antiguamente, la verdad te costaba muchísimo volver a reemprender. Y producto de esto, que yo creo que tanto que nos gusta a nosotros comparando con los países de la OCDE, la ley de reemprendimiento que se aplica en otras latitudes es fantástica. El fallar es absolutamente normal, es parte del proceso, pero cuando te ponen las dificultades para volver a emprender, por supuesto que se te hace mucho más complejo. Hoy día en Chile está la ley de reemprendimiento. Exactamente, Carlos. la ley de insolvencia y reemprendimiento. Tal como tú dices, yo creo que nosotros antiguamente aprendimos de los errores y también los legisladores también han aprendido en ese sentido a apoyar este reemprendimiento. Entonces, ¿qué pasó? Llegó una crisis que seguramente tiene relación con esta estadística que tú dices, en que había demasiadas pequeños empresarios o personas naturales que estaban sobreendeudados. Yo creo que lo primero que aprendimos fue a endeudarnos y no a pagar las deudas en el fondo. Por lo tanto, en el año 2014, a través de la ley 20.270, se creó esta modificación de la ley de quiebras. Y te recuerdo que la ley de quiebras está orientada solamente a las empresas. A las empresas, claro. Por lo tanto, esta modificación a la ley de quiebras, a través de la ley 20.270, crea una nueva figura para que se pueda acoger a la quiebra, que es la persona natural. Lo que tú me decías al principio. El dueño de la empresa, como mi empresa no tiene acceso al crédito, se tuvo que endeudar. Por lo tanto, ahora ambos, no estoy diciendo que ambos lo soliciten, pero ambos podrían solicitar acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿Y por qué se llama insolvencia y reemprendimiento? Porque tiene a lo menos 3 procedimientos, que es la insolvencia, es decir, cuando yo estoy en cesación de pago, como persona natural o como empresa, siempre, ¿ya? Pero también está el reemprendimiento, que también es un procedimiento judicial, obviamente, y que te permite renegociar, pero sin bajar la cortina, como dices tú. Entonces, eso es lo más rescatable de esta ley, que no necesariamente, cuando se decía antiguamente ley de quiebras, es porque quiebras y cierras. Claro. Hoy día no. Si cumples con los requisitos, tú podrías renegociar, someterte a este procedimiento, pero no bajar la cortina, es decir, reemprender en el fondo, o reinventarse. A propósito, mientras compartimos estos minutos que nos quedan con nuestro invitado, el abogado Carlos Vergara, aprovecho también de invitarlos, si ustedes tienen dudas, inquietudes, consultas que se han ido generando a través de la conversación que hemos mantenido en estos instantes, se pueden comunicar con nuestro invitado a través de un correo electrónico, es muy simple, abogado Carlos Vergara M de Miranda, abogado Carlos Vergara M
gmail.com. Ustedes ahí pueden tomar contacto con nuestro invitado que gentilmente contestará ahí sus inquietudes. Que me imagino hay muchísimas, sobre todo en este tipo de situaciones legales, cuando se involucra, ¿no es cierto?, la empresa, que el empresario lo único que quiere es que su negocio sea exitoso, que le vaya bien, y ahí concentra su energía. Y muchas veces estos temas legales, Carlos, los van descuidando no porque quieran, sino porque uno no puede dominar todos los temas. Exactamente, exactamente, y lo hemos dicho en más de una ocasión. Inicialmente, la energía que le pone el emprendedor a ese emprendimiento, y valga la redundancia en el fondo, es mucha. Pero en la medida que tiene que haber un aprendizaje, y en esa medida que se dé ese aprendizaje, él debe ir distribuyendo las labores dentro de la empresa. Pero eso se aprende, ¿ya? Lo que antes se enseñaba como la administración de empresas, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas herramientas que sirven de apoyo, y ciertas instituciones obviamente también, y que también te pueden ofrecer el financiamiento si tienes un buen proyecto. Así es. No sé si te pongan aprietos con la siguiente solicitud. Probemos. Algunos tips para los empresarios que están viéndonos y escuchándonos en este instante para, no sé si evitar, pero tratar de postergar un poco más el llegar a endeudarse, Carlos. Sí, yo creo que la base de esto es el orden. ¿Ya? Lo primero es que uno tiene que disciplinarse respecto del orden de ingresos y gastos. Las mayores experiencias que hemos conocido nosotros es que ya recién iniciada la actividad se invierte mucho en sí mismo, es decir, como que me compenso toda la energía que he puesto y empieza a debilitar la empresa. ¿Ya? Nosotros decimos, trabaje un año full, digamos, con esta empresa y después empiece a retirar los dividendos que esto le va produciendo. Pero primero que sea mucha energía, mucho orden, mucha disciplina, porque es el dueño el que primero pone el ejemplo. Así. Y después seguir ordenado y aprender. Siempre es aprender, están las herramientas, están las instituciones, todos para que le den el apoyo para que esto no llegue a mal término o no se traduzca en un fracaso o en un error. Y recordemos este punto que tocábamos hace un instante atrás, lo que hoy día existe, esta ley derivada de la ley de quiebra, la ley de insolvencia y reemprendimiento. También, si ustedes quieren conocer más detalles, aquellas personas naturales o empresas que puedan acogerse a esta ley, recuerden que también pueden contactar a nuestro invitado porque creo que ha tenido también bastante solicitud esta ley. Sí, ha tenido bastante y han sido inimaginables los casos que se han presentado. Porque ahora se incluyen las personas naturales. Por lo tanto, también han salido casos bastante impactantes, digamos, que uno ha conocido incluso a través de los medios de comunicación. Pero para esto también se creó una superintendencia. Por lo tanto, quienes tengan acceso a Internet, que lo tenemos todos prácticamente hoy en día, se pueden meter directamente a la página web de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y van a tener toda la información e incluso los requisitos, ¿ya? O se presentan directamente en las oficinas y ellos presentan su caso. Cuando decimos presentan su caso, es un caso documentado, porque tiene que documentar las deudas, tiene que ver que cumpla con los requisitos. Y para aquellos que quieran emprender, partir con su negocio, o si ya tienes tu negocio y estás con dudas, sobre todo en el tema legal, recuerda que te puedes comunicar con nuestro invitado a través de su correo electrónico, abogado Carlos Vergara M, de Miranda, reitero, @gmail.com. Carlos, un gusto haber compartido estos minutos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Encantado, muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más a través de Diario TV y también a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Recuerda, somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.